Ahí estamos con la grabación. Estaba tratando de configurar el audio. Estaba con una desconfiguración. Vamos a esperar unos minutitos para ver quién más llega. ¿Pudieron revisar el documento que les adjunté el otro día, el Excel? Un poco sí. ¿Sí? Ya. Porque hoy día vamos a avanzar con ese documento en el primer bloque. Abierto. Hay poquitos en sala. Buenas tardes, Vanessa. ¿Ya nos han enviado algún reporte? Ya vamos a dar inicio a la clase entonces. Ya van a ser, son 4 minutos. Vamos a dar inicio a la clase entonces. Voy a compartir el documento con el que estábamos la última clase, ¿ya? Respecto a la forma de cómo se contabiliza la información en en un libro diario. Quiero ver dentro, bueno, de los que están presentes ahora, si les quedó claro el concepto de cómo se contabilizan y cómo se registran los hechos económicos. Un poco para formular los planteamientos ahora para seguir con el libro mayor. ¿Hay alguna duda? Por mi parte, ninguna duda, profesora. Ya. ¿El resto no tampoco? No, yo tampoco. ¿No? Ya. Entonces vamos a continuar. Habíamos quedado en que habíamos registrado todos los hechos económicos, ¿ya? En el libro diario y habíamos hecho el traspaso al libro mayor, ¿ya? El libro mayor, que es lo que me permite poder clasificar las cuentas y poder analizarlas de acuerdo a al movimiento que estos tengan, ¿ya? Entonces habíamos clasificado las cuentas de activo, cuentas de pasivo, las de patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto, ¿ya? Con su respectiva contabilización y habíamos traspasado la información de acuerdo a la letra del alfabeto que tenemos asignada al libro mayor con todo su, digamos, con todos sus datos respectivos, ¿ya? Y aquí ya tenemos el libro mayor ya listo. En este contexto está todo el libro mayor, correspondiente solamente a un mes, ¿ya? Recuerden que eh, si yo hago un libro mayor correspondiente al mes siguiente, en este caso vendría siendo el mes de abril, ¿ya? Yo hago el libro mayor de la misma forma, como está registrado en marzo, ¿ya? Con los hechos económicos como se detallan, pero la información después yo la adiciono al libro mayor, o sea, la estaría adicionando estas mismas cuentas T, ¿ya? Si eventualmente tengo registro de una nueva cuenta,
ya donde la cuenta T no la tenga reflejada, obviamente la tengo que elaborar para poder hacer la respectiva contabilización, ¿ya? Pero en el libro mayor se va acumulando toda el flujo de información para después analizar cada cuenta de acuerdo a su, digamos, o sea, analizar cada cuenta T según el tipo de cuenta asignada en un periodo determinado, ¿ya? Que puede ser bimensual, trimestral, ya semestral, ¿ya? De acuerdo a la formación como se vaya desarrollando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar cada cuenta T para determinar saldos, ¿ya? Cuando yo tengo, vamos a analizar aquí la cuenta T de la cuenta efectivo como modo general, ¿ya? La cuenta de efectivo, ya que viene siendo la cuenta caja, refleja los comportamientos, digamos, en ambos lados de la cuenta T, y esta información yo la tengo que sumar. Si yo realizo la respectiva verificación de los datos, esto está como una autosuma, ¿ya? Y ambas cuentas, o sea, o ambos movimientos están sumados con fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo que hacer la sumatoria de mis cargos y de mis abonos y detallarlo acá abajo, que es lo que está ahí, destacado con amarillo. Esos son los montos. Pero ¿qué es lo que me permite esta información? Esta información solamente me está detallando el movimiento que le estoy dando a cada lado de la cuenta, porque yo necesito determinar un saldo. Y de allí es donde yo tengo que saber identificar cuándo es un saldo mayor, o sea, cuándo es un saldo deudor y cuándo es un saldo acreedor. Recuerden que el saldo deudor es cuando el debe, ¿ya? Es mayor y este es el dato menor, ¿ya? Entonces, si aquí mi debe o mis débitos son 134.100 y mis créditos son 47.900, ya yo hago la resta y estoy determinando en este caso el saldo, ¿ya? Resto, hago la respectiva, aquí, hago la respectiva resta, ¿ya? De estos 134.100 menos los 47.900 y me da un monto de 86.200. Al ser los débitos mayores que los créditos, en este caso el saldo es deudor, ¿ya? Entonces, bajo este mismo principio, vamos a analizar cada una de las cuentas y para ello yo voy a requerir de la participación de ustedes, ¿ya? Para que ustedes me vayan mencionando el tipo de saldo que estamos viendo reflejado en las cuentas T, ¿ya? Entonces, a ver, espera un segundo. Ya. Vamos a hacer el análisis hacia abajo. Ya tengo analizado la cuenta de efectivo, la cuenta caja, y no va a ir a la cuenta por cobrar, ¿ya? El movimiento que yo le doy a mis débitos son 7.100, ¿ya? Y 3.100. Eso es todo lo que está con AutoSum. Entonces, si yo hago la respectiva resta, 7.100 menos 3.100 me da un monto de, ahí, 4.000 cerrado, ¿ya? Consulta, ¿qué saldo me da la cuenta de cuentas por cobrar? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? Acá en la cuenta T. ¿Qué es saldo el que me está dando? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? Saldo deudor. Exactamente, ¿ya?
Deudor. ¿Por qué? Porque el dato de mis débitos son mayores que mis créditos. O el debe es mayor que el haber. ¿Ya? Vámonos a la cuenta de suministro. ¿Ya? Aquí solamente tengo en mis débitos 300 pesos. Entonces, por ende, el saldo es de 300 pesos. ¿Qué saldo tengo? ¿Deudor o acreedor en la cuenta T de suministro? Deudor. Deudor. Muy bien. ¿Ya? Continúo con la cuenta terreno. Mis débitos son 40.000. Mis créditos son cero. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. Muy bien. ¿Ya? Sigo con la cuenta acá. Cuentas por pagar. Tengo. Mis débitos son 1.200. Mis créditos son 2.500. Por ende, tengo un saldo de 1.300. Saldo, deudor o acreedor. Cuentas por pagar. Acreedor. Exactamente. Acreedor. ¿Ya? ¿Por qué acreedor? Porque mis débitos o mi debe es mayor que lo que me está dando el. O sea, los créditos son mayores que los débitos. O mi haber es mayor que mi debe. ¿Ya? Por eso entonces es acreedor. Luego nos vamos a la cuenta T de capital. Tengo mis créditos de 100.000 pesos. ¿Qué tengo? ¿Qué tipo de saldo tengo? Acreedor. Acreedor. ¿Ya? Muy bien. Ya. Nos vamos a las cuentas acá de las cuentas de patrimonio. Capital. Mis créditos son de 28.500. ¿Qué saldo tengo en esta cuenta? ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor. Muy bien. ¿Ya? Si aquí cuando ustedes sí van identificando digamos, el tecnicismo en la cuenta T, no se van a equivocar nunca. ¿Ya? Acá, la cuenta retiro. Tengo, mis débitos son de 1.800 pesos. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque mi debe es mayor que mi haber. Nos vamos a las cuentas de ingreso. Ingresos por servicio. Tengo mis créditos de 7.600 pesos. ¿Qué saldo tengo? ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor. ¿Ya? Ahí. Nos vamos a la cuenta de gastos. Acá. Gastos por salario. Débitos por 3.000. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. Muy O bien. sea, no. Sí, sí. Sí, po. Mi debe es mayor. En mi haber tengo cero. Es saldo deudor. ¿Está bien? ¿Ya? En gastos por salario. Gastos por renta. Mis débitos son de 1.500. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. ¿Ya? Gastos por servicios generales. Mis débitos son de 200 pesos. ¿Qué tipo de saldo tengo? Deudor. Deudor. Muy bien. ¿Ya? Gastos por intereses. Débitos por 400. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo estoy o acabo de detallar en todas mis cuentas T el tipo de saldo que yo tengo. ¿Ya? Entonces, todas las tengo identificadas. Luego de eso, ustedes, si ven este libro mayor, ustedes me pueden decir si tengo los respectivos registros, me cuadran lo que son los saldos. Podría decir yo que la contabilidad está cuadrada y no tiene
diferencias de dinero. Si ustedes ven un libro mayor, podría estar cuadrado, ¿no? Tírense al Yo, río. cre- No, no yo sé, ¿cómo le creo que dijeron? sí, Ya, pero tendría que ver los saldos al final. exactamente. Yo debo tener un registro de saldo, porque aquí solamente estoy detallando saldos, pero esto no estoy logrando identificar si todas las sumas de mis debes es lo mismo que mis haberes, ¿ya? Entonces, para eso, yo tengo que hacer un informe, ¿ya? De cuadratura, que se llama, que es el balance de comprobación de saldo, que es lo que está detallado en la hojita siguiente, acá, ¿ya? Esto, repito, al ser el libro diario correspondiente al mes de marzo, que habíamos hablado, obviamente el saldo corresponde al mes de marzo. Si yo en mi libro mayor incorporo el mes siguiente, como les venía diciendo, por ejemplo, el mes de abril y el mes de mayo, yo la información de mi saldo, de mi balance de comprobación de saldo lo tengo que ir actualizando. Entonces, ¿qué conlleva esta información? Primero, yo tengo que adicionar un número de cuenta que básicamente pasa a ser un número correlativo que se asigna en el plan de cuenta cuando se crea, ¿ya? Y esta información corresponde como al código cuando uno compra un producto en una tienda, a uno le hace una boleta y eso viene con un código de barra, ¿ya? Un código, digamos, numérico. Acá es lo mismo, ¿ya? Ese es el código que se asocia aquí, porque es el que me va a permitir ingresar la información en el, eh, en el, en el recurso informático, en este caso, que vendría siendo el software, ¿ya? Y para ello yo también tengo que identificar la fecha. Ya esto, al ser un balance de comprobación de saldo, yo el balance lo hago considerando el último día hábil del mes. ¿Ya? Si este fuese el periodo de, en este caso, de marzo y abril, yo acá arriba tendría que mm, ponerle así, aquí, marzo, abril del año 2019 era, ¿ya? 2019, ¿ya? Y le voy modificando el dato acá básicamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo hago en este caso? ¿Qué es lo que traspaso? Yo tengo que traspasar los títulos de cada cuenta. ¿Cuáles son esos? Los títulos que están en cada cuenta T. Mi cuenta T de caja, mi cuenta de T de cuentas por cobrar, suministros, terreno y etcétera, etcétera. Todas las que tengo acá, ¿ya? Son las que detallo acá, ¿ya? ¿Por qué el libro mayor o por qué las cuentas yo las puse separadas así como activo en columna, después pasivo, propietario, ingresos y gastos? Es porque el balance tiene que tener una estructura de la información. Todo balance o todo informe financiero o preinforme financiero lleva, la estructura es que deben estar los activos primero, después el pasivo, después el patrimonio y al final las cuentas de ingresos y de gastos. Entonces, el orden que yo le puse al libro mayor como columna da relación y da la vinculación para que yo después ponga de manera ordenada acá. Entonces, si yo quiero identificar cuáles son mis cuentas de activo, ahí tengo cuentas de activo. Cuentas de pasivo, ¿ya? Aquí. Vendría siendo esa. Las cuentas de patrimonio, esa. Cuentas de ingreso, esa. Y las cuentas de gastos, esas. Porque respeto el orden de la información que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, ese es el orden que va. Ahora, ¿qué es lo que yo pongo acá? Voy a borrar esto para que sepan, digamos, cómo se va traspasando. Yo tengo que poner el saldo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esta información que yo contengo acá, ¿ya?
la obtengo de cada cuenta, de cada saldo de acá. Mire, acá. Esto, la cuenta T de caja, dice que tengo un saldo deudor de 86.200. ¿Qué significa eso? Que aquí donde dice cuenta T de caja, al ser un saldo deudor, la información la tengo que poner al debe. ¿Ya? Y cuando sea, como en el caso de acá, cuentas por pagar, un saldo acreedor, la información va al haber. O sea, va acá, en esta columna. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo tengo que identificar acá. Entonces, ahora ustedes me van a ir ayudando. Ya, tengo mi cuenta T de caja de 86.200. Luego viene mis cuentas por cobrar, que es una cuenta de activo. Cuentas por cobrar está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué saldo tengo en mis cuentas por cobrar? Deudor. Deudor. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo pongo los 4.000 ahí. ¿Ya? Porque es un saldo deudor al debe. Luego la cuenta de suministro. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor también. Deudor. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá yo pongo los 300 en el debe. Cuenta terreno. Vámonos a la cuenta de terreno. ¿Qué saldo tengo? Deudor. Deudor. Entonces, ¿qué significa? Que al ser deudor, el saldo lo tengo que poner en el debe. ¿Ya? Luego tengo cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una cuenta de pasivo. Aquí tengo mi T de cuentas por pagar. ¿Ya? ¿Qué saldo tengo? Acreedor. 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 ¿Y dónde pongo ese saldo? En el En haber. el haber. Exactamente. Entonces, como esto lo tengo todo configurado con fórmula, ya ahí. Luego, la cuenta T de capital, que en este caso es el incremento de capital. ¿Qué saldo tengo? Acreedor. 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 Y por ser acreedor, ¿dónde pongo el saldo? En el haber. En el haber. Muy bien. Entonces, acá. Luego, el capital social de la empresa. Acá. ¿Qué saldo tengo en el capital social? Acreedor. Acreedor. ¿Y dónde pongo ese saldo acreedor de 28.500? Haber. En el En el haber. debe. Muy bien. No, pues acreedor. Ah, perdón. Sí. Miren, acá. A ver, aquí. Deudor, acreedor. ¿Ya? Los saldos deudores yo los registro en mi debe, aquí, y los saldos acreedores los registro en mi haber. ¿Ya? Ya. Entonces, acá, este saldo era deudor. Vamos acá. Acá. Ya. Luego la cuenta T de retiro. ¿Qué saldo tengo en mi cuenta de retiro? Bueno, yo sé que es Deudor. Deudor. ¿Ya? ¿Dónde tengo dónde debo registrar mi saldo deudor? Debe. En el debe. En el Debe. debe. ¿Ya? Entonces me voy acá y ahí, 1.800. Luego mi cuenta de ingresos por servicio. Me voy acá. Para acá. Cuéntate de ingresos por servicio. ¿Qué saldo tengo acá? Ahí, Acreedor. acreedor. ¿Y dónde pongo mi saldo acreedor? En el haber. En el haber. Muy bien. Entonces, acá. Ahí, ahí. Luego me voy a mis cuentas de gastos. Tengo cuentas por salario primero. Cuentas de gastos están acá. Acá. Cuentas de gasto. Gastos por salario. ¿Qué saldo tengo?
Deudor. Deudor. ¿Y dónde pongo mi saldo deudor? En el debe. En el debe. Entonces, acá. Ahí. Luego, gastos por renta. ¿Qué saldo tengo en gastos por renta? ¿Qué saldo tengo acá? Deudor. Deudor, muy bien. Ya, entonces lo pongo al debe. Debe. Luego, gastos por servicios generales. Gastos por servicios generales aquí. ¿Qué saldo tengo? Deudor. 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 Entonces, acá. Ahí. Y después tengo gastos por intereses. ¿Qué saldo tengo en gastos por intereses? Deudor. Deudor. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí tengo saldo deudor. Aquí, aquí. Entonces, como ustedes ven, aquí ya tengo traspasada la información de mi libro mayor, de mi libro mayor, a mi balance de comprobación de saldo. Y aquí yo recién determino el saldo total. ¿Cómo lo determino? Básicamente corroborando la información. En este caso, corroborando la información de ambos lados. ¿Ya? Yo sumo esto y obviamente si le pongo autosuma, es lo mismo que me tiene que dar al lado acá. ¿Ya? Y ahí yo digo que el balance de comprobación de saldo está, ¿cómo se podría decir aquí? ¿Qué pasa cuando existe la igualdad en ambos lados de la cuenta T? Está cuadrado. Está cuadrado, sí, está cuadrado. Pero ¿cómo se llama técnicamente? Decíamos que un lado era saldo deudor, al otro lado era saldo acreedor. Pero cuando a ambos lados de la igualdad es el mismo dato, el mismo monto, digamos, ¿cómo se llama esa cuenta o ese saldo de cuenta? Saldado. Saldada. Entonces, en este caso tengo el saldo, yo tengo la cuenta del balance está saldada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo el mismo monto a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Entonces puedo decir que estamos ok y que no hay ningún error digamos, contabilización. ¿Ya? Si por X motivo, pensemos que yo tuviese alguna diferencia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Corroborar que, primero, que el libro mayor, que todo esto, esté bien traspasado acá. Y si veo que está todo bien traspasado, me tengo que ir a mi libro diario. Y tengo que analizar cada hecho económico con el, el, digamos, el hecho de la forma en cómo se contabilizó o cómo se realizó el asiento contable. ¿Ya? Y para ello yo tengo que, si estoy, no sé, pues haciendo, como dice aquí, un incremento de capital, buscar los documentos que me respalden el incremento de capital. Verifico que está bien contabilizado, que es el importe y que está bien desglosada la información. Luego de eso me voy al siguiente asiento y luego al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿Ya? Y tengo que pillar el error. ¿Ya? Una vez que si el libro diario, yo tenía el error en el libro diario,
obviamente tengo que hacer la respectiva modificación en el libro mayor para después modificar acá, ¿ya? Porque esto en este caso tiene que darme lo mismo, ¿ya? ¿Alguna duda en la forma de cómo se realiza una contabilización de la información? Por mi parte, no. Ya, ya Camila, gracias. Esto es complejo que ustedes quizás lo puedan asimilar y lo puedan relacionar de manera tan rápida, ¿ya? Porque para que ustedes puedan tener quizás un poco la asimilación del contenido, la forma de interpretar y quizás la rapidez mental de analizar la información, em, conlleva tiempo, ¿ya? Por ende, los contadores generales por lo menos tienen que estudiar 2 años y medio para poder recién, obviamente, manejar esta información y poder dominarla al pie de la letra, digamos, ¿ya? Entonces es muy difícil que quizás en un curso como con esta envergadura suceda. Pero con esto estoy dando, digamos, como el contexto general en la forma en cómo se contabiliza la información y el orden que se debe llevar por cada hecho económico que realice la empresa, ¿ya? Porque esta información, una vez que está aquí en el balance de comprobación de saldo, es la información que después me va a permitir generar los informes financieros. ¿Y cuáles son los informes financieros? Son los estados de resultado, son estados de situación financiera, finan, estados de, es, estado en este caso de flujo de efectivo, va, de efectivo, y los cambios en el patrimonio. Estos son los 4 estados de los 4 informes financieros que yo puedo hacer. ¿Dónde está aquí en este caso el documento que nosotros por lo general conocemos de manera más detallada, lo que es el balance? El balance está en los estados de situación financiera. Los estados de resultado, tenemos el balance general, ¿ya? Que están insertos en esto. Entonces, por eso es importante que esta información tenga relación con la forma en cómo yo contabilizo. Si no, no, si no es complejo, digamos, que uno pueda tener claridad en cómo yo estoy administrando una empresa si no tengo determinada la información al detalle. ¿Ya? Eh, mm, mm. A ver, permítame un segundito, voy a ver algo de... Tengo una duda en 26, estamos hoy día. A ver, son las 20:36. Mm,
A ver, vamos ahora a analizar o vamos a ver la relevancia que tienen los informes financieros para, digamos, para tomar decisiones en una empresa. Eh, no veo el apoyo que tengo de... ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? No lo pillo. Pero vamos a analizarlo después. Yo solo voy a adjuntar ya el documento que respalda la importancia que tienen los informes financieros para una empresa. Primero, los informes financieros son los documentos que por ley las empresas deben elaborar finalizado el año comercial. ¿Qué significa eso? Que la empresa, con toda la información contenida desde enero a diciembre, elabore su informe financiero para dar cumplimiento a la respectiva normativa tributaria que me lleva a poder hacer el pago de los tributos que la empresa ha generado generar los tributos del porcentaje de utilidades que la empresa ha generado, ¿ya? Entonces, de allí que las empresas se transforman en contribuyentes y los socios de la empresa también se transforman en contribuyentes. Para que se pueda hacer el respectivo pago de los tributos, ¿ya? La empresa debe hacer los informes financieros porque es el documento que me va a permitir realizar después la renta. ¿La renta qué es? La renta es analizar la información de un contribuyente, ya sea de una empresa jurídica o natural, que permita determinar el porcentaje de impuestos o de tributos por el cual tiene que pagar por el periodo comercial recientemente terminado, digamos. ¿Ya? De allí que la renta del año 2024 corresponde a las utilidades percibidas en el año 2023. ¿Ya? Entonces, de esa manera se da cumplimiento a ese trámite propiamente tal. Ahora, como norma general, las empresas están obligadas a presentar sus estados de situación financiera reflejados en el balance general y el balance de 8 columnas. El balance general, ¿qué me entrega? Me entrega la información que la empresa detalla, donde la empresa detalla la información de mis activos, de mis pasivos y de mi patrimonio. Y me permite determinar el porcentaje de utilidades percibido. Pero también tenemos el balance de 8 columnas, que tiene una estructura distinta. Y ahí es donde quería buscar el documento para eso lo he mostrado. Pero, a ver, vamos a ver si por aquí. Mm, a ver, los voy a compartir acá.
¿Ven la imagen ahí? Donde aquí dice balance general. Sí, se ve. Sí, ya. Este es un balance general, ¿ya? Pero es el balance general de 8 columnas. ¿Por qué? Porque detalla la información en 8 columnas, donde tenemos la estructura del, digamos, o el formato del balance general, es el número de cuenta que yo les venía haciendo que era el código, y este es el código que le da el software a la cuenta. Tenemos la descripción, en este caso, que es la cuenta de, digamos, de la empresa. Y tenemos aquí donde dice sumas, la información de mis débitos y de mis créditos. ¿De dónde obtengo estos datos? De la cuenta T. Este dato es el dato del movimiento del debe y del haber de la cuenta T. ¿Ya? Entonces, por eso dice suma y yo escribo o detallo el dato, la sumatoria de mi debe y de mi haber. Luego tengo el saldo. El saldo es aquí donde yo detallo el saldo que me dio la cuenta T. Aquí haciendo el ejemplo práctico, tenemos que nuestros débitos en la cuenta caja, nuestro débito es mayor que mi crédito. Por ende, tengo un saldo deudor. Por eso, acá en mi saldo dice deudor y me salen los 18 millones. Porque es la resta de los 19.315 menos los 469.000. ¿Ya? Entonces aquí yo solamente detallo el movimiento el dato, digamos, del saldo que se determinó. Luego tengo acá una cuenta de las cuentas de inventario, donde yo clasifico la información para saber si estas son cuentas de activos o de pasivos. ¿Ya? Y luego tengo cuentas de estados de resultados donde determino pérdidas o ganancias. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Este balance me entrega la información detallada de digamos, de las cuentas contables que la empresa ha intervenido y de los bienes que posee. Y me da una información detallada para ver dónde están asignados los dineros. O sea, yo aquí puedo saber que esta empresa tiene un monto específico en caja, pero también tiene una cuenta bancaria y también tiene como activo dentro una caja chica. Tiene una segunda cuenta bancaria, que en este caso es la cuenta del Banco Santander, y tiene una cuenta clientes. ¿Ya? Tiene una cuenta de anticipo a proveedores y tiene una cuenta de fondos por rendir y anticipo de honorario. Todas estas cuentas de aquí, de anticipo honorario hacia arriba, corresponden a cuentas de activo. ¿Ya? Entonces está detallado el activo circulante y el activo no circulante y el diferido. ¿Ya? Porque los anticipos a proveedores, fondos por rendir o anticipos de honorario son activos diferidos. Luego tengo pagos provisionales mensuales, IVA, crédito fiscal, cargas familiares, anticipos de sueldo, cheques en cartera y cheques en cartera. ¿Ya? Aquí tengo entonces cuentas o sea, tengo pasivos. Y luego tengo, en este caso, los vehículos, que es lo que está detallado acá. Esto es un extracto por si acaso, no está completo el balance, ¿ya? Porque aquí me faltan las cuentas en este caso, las cuentas de patrimonio, ¿ya? Y después, obviamente, falta la estructura de los saldos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que este documento yo puedo revisar dónde están los dineros, qué saldo tienen, ¿ya? Y a qué cuentas están clasificadas, ¿ya? Ahora,
El balance de 8 columnas es obligatorio que las empresas lo emitan para poder determinar los recursos que tienen disponibles, ¿ya? Y de qué manera la empresa los administró. Y este balance es el que exige, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos para hacer el periodo, digamos, el cierre comercial. Entonces, todas las empresas deben hacer su balance de 8 columnas porque debe estar, se debe presentar ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, el balance general tiene otra estructura un poquito distinta, que es el otro documento que principalmente espera, el que se pide. Estamos acá. Ya, les voy a compartir también aquí. Ya. Aquí tengo la estructura de un balance general, ¿ya? Donde el balance general, como les decía, tiene una estructura un poco distinta, ¿ya? Porque lo que me permite es poder reflejar la situación financiera, digamos, general de la empresa, ¿ya? Por eso es un balance general. Ahora, eh, aquí yo detallo solamente la clasificación, digamos, de los recursos que posee la empresa. Entonces aquí, dentro del activo circulante, menciona que tengo caja, banco, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y cuentas de inventario donde totalizo, en este caso, el activo circulante. Luego de eso, tengo el activo fijo, bajo el mismo principio, donde hablo de maquinarias, mobiliario y bienes o infraestructura que tenga la empresa, y tengo el activo diferido, ¿ya? Que son esos pagos por anticipado que realiza la empresa, y me da, y obviamente en este caso ya puedo detallar la sumatoria de los recursos y bienes que posee la empresa para desarrollar su actividad económica. Dentro de los pasivos tengo pasivos circulantes, ya, bajo el mismo concepto, tengo pasivo de largo plazo, ya, y en este caso no tengo pasivo diferido, no hay pasivo diferido, ya. Y tengo en este caso el patrimonio, ya que están dados por las cuentas de capital, cuentas de reserva, las cuentas de reserva, los resultados del ejercicio, ya, y resultados del ejercicio anterior, ya, que representan el capital contable general. Ahora, ¿en qué situaciones yo puedo elaborar un informe financiero, un balance general que me permita decir lo necesito? Es cuando yo tengo que responder a ciertas preguntas, como ¿en qué puedo invertir? ¿Cuál es la capacidad que poseo para, o sea, cuál es el monto de capital que poseo para poder invertir? ¿Qué condiciones se me dan quizás para proyectar un crecimiento o lanzar un producto nuevo? Me permite poder definir si realmente voy a tener posibilidad de proyectarme en el corto o en el largo plazo para alguna decisión, digamos, más administrativa.
Puedo ver si, no sé, eventualmente si es viable que yo, no sé, lance un producto al mercado, ¿ya? Etcétera. Porque aquí me está entregando la información general, digamos, ¿ya? Puedo tomar decisiones de una u otra manera con esto, ¿ya? Miro, analizo y tomo decisiones. El balance de 8 columnas me permite poder ser inclusive mucho más acucioso. Por eso el Servicio de Impuestos Internos obliga a que sea el balance de 8 columnas el que se entrega, porque ahí yo entrego información de qué tengo registrado y cuánto tengo, digamos, disponible, ¿ya? Ahora, cualquier planificación tributaria, o sea, o planificación financiera o que me permita poder determinar utilidades, ¿ya? Siempre yo lo voy a poder hacer básicamente con esto, ¿ya? De allí que las posibilidades de poder decir si voy a tener solvencia o liquidez ante una respectiva planificación va a ser crucial. Ahora, los recuerden que siempre que cuando yo tengo los activos, ¿ya? Por más que yo tenga cuentas por cobrar, son dineros que yo a la empresa puedo generarle la liquidez de manera inmediata. Lo que yo no le puedo generar liquidez inmediata es, en este caso, al pasivo. Porque mientras yo no tenga disponible el dinero para pagar, no voy a poder cumplir mis compromisos de pago. De allí que aquí es siempre es, digamos, es recomendable que los dineros estén básicamente en caja, en banco, ¿ya? Y que las cuentas por cobrar sean básicamente menores. De lo contrario, no tiene sentido que una empresa empiece a vender y donde sus cuentas por cobrar estén bastante abultadas, digamos. Cuando están bastante abultadas, ya no voy a poder generar instancias de cobro y no voy a poder dar cumplimiento a mis deudas. Ahora, lo mismo pasa con el inventario. Hay empresas que dicen, no, si yo tengo harta mercadería en inventario y si me piden productos, yo puedo producir y voy a vender. Pero no es, no es muy beneficioso que el monto de inventario sea también bastante abultado, porque primero, el producto se puede vencer. Dos, el empaque se puede, digamos, deteriorar. Tres, estamos arriesgando y estamos trabajando bajo la probabilidad de que yo tenga un importante. Y si esto eventualmente está dado por quizás situaciones del entorno, del mercado, quizás donde la gente, no sé, pues tiene menos dinero, estoy arriesgando demasiado teniendo inventarios tan, digamos, tan voluminosos, ¿ya? O datos, digamos, en inventario o en existencia tan voluminosos. Entonces, de esa manera, yo puedo controlar mi activo circulante. Puedo saber que teniendo plata en caja y en banco, ¿ya? Yo voy a poder generar cualquier, digamos, liquidez para poder hacer un compromiso de pago y proyectar, ¿ya? Ahora, los pasivos, siempre es recomendable que las empresas tomen decisiones a un periodo, a un corto plazo, ¿ya? O se generen deudas a un corto plazo, ¿ya? Porque de esa manera voy a ir, digamos, asumiendo de lo que voy recibiendo, voy pagando, ¿ya? Lo ideal o lo óptimo es que eventualmente no tengamos deudas con terceros, ¿ya? Pero dentro de toda empresa de una u otra manera siempre va a estar endeudada, pero la idea es que sea en una proporción menor, ¿ya? Y de una u otra manera eso me va a generar el beneficio de el aumento de reserva o el aumento de capitales al término del ejercicio comercial. Entonces, obviamente, todo esto tiene relación en cuanto a lo que ingresa a la empresa versus los egresos, que en este caso son los pasivos. Entonces, generar un reporte
ya de un balance general, me va a permitir saber de manera más precisa, ya, la información de cómo está, cómo la tiene estructurada la empresa. ¿Se entiende la diferencia entre un balance general y un balance de 8 columnas? Mm. Sí, un poco enredado, pero sí. Un poco enredado. ¿Por qué un poco enredado? ¿En qué parte te enredas? No es por la cantidad de información, o sea, es como harta. Ya, aquí ustedes tienen que tener claro el concepto de qué es activo, lo que es pasivo y lo que es patrimonio. ¿Ya? Y esa base es la que le va a permitir poder entregar o generar digamos, comprender lo que les acabo de decir. A ver, espérenme un segundo, voy a buscar algo. No sé, voy a buscar algo para a ver si con eso les clarifico el- quiero, ahí vamos a ver que tenía algo que eventualmente puede ser bastante más práctico. Mm, mm, Vamos, aquí les voy a proyectar algo. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Ya, miren, aquí, a ver, vamos. Esto es como una especie de resumen, ¿ya? De qué es activo, qué es pasivo y patrimonio, ¿ya? Y aquí el activo dice que son los recursos de la empresa, ya la entidad financiera, y que se clasifica atendiendo a la facilidad de convertirlos en efectivo, ¿ya? Así encontramos activos corrientes o circulantes. Cuando yo hablo de activos, es todo lo que la empresa tiene para realizar su actividad productiva, ¿ya? Esto es lo mismo que si ustedes tienen una panadería y les mandan a hacer pan. El hecho que tengan la panadería, de que tengan dinero en caja para, no sé, mandar a comprar cualquier insumo, el hecho que quizás tengan la harina, ¿ya? En guardada, digamos, que tengan el horno, que tengan no sé, el canasto, ya que tengan los moldes para cortar el pan, esos son activos. Entonces, eso, eso digamos que el conjunto de activos me va a permitir desarrollar una actividad económica. Del momento que yo tengo mis activos, siempre voy a generar o siempre me va a entregar más valor a la empresa porque eh, tengo la posibilidad de aumentar mis ingresos.
por hacer pan, voy a vender y me va a entrar plata a la empresa. Situación distinta es el pasivo, que son las deudas que tiene la empresa con terceros, ¿ya? De allí que estos se clasifican, dice, según su facilidad para saldar sus importes, ¿ya? O todos sus compromisos de pago. De allí que la empresa tiene deudas con los trabajadores, tiene deudas con sus acreedores, tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, tiene que pagar, no sé, eh, al banco si es que tiene un crédito, ¿ya? Entonces tiene que asumir deudas que tiene que ir solventando. ¿De dónde va a tener el dinero la empresa para pagar sus deudas? Obviamente de lo que venda, ¿ya? Entonces con eso yo genero mi diferencia, digamos, en qué es un activo y qué es un pasivo. En el balance se aplica el mismo principio. La suma de mi balance de todos mis activos me dice cuánta plata tengo para poder seguir trabajando. Y mis pasivos me dice en qué medida o en qué nivel de deuda estoy. Si el monto de mis activos es, ejemplo, 10 y mis pasivos son 2, eso significa que tengo bastante dinero o bastantes recursos que me permite pagar mi pasivo, ya porque debo 2, e inclusive me van a quedar 8 como digamos, como saldo todavía de recursos disponibles para poder asumir otro compromiso futuro. ¿Ya? Entonces, el balance general me entrega el mismo principio. A mayor cantidad de activos y menor cantidad de pasivos, ya la empresa tiene solvencia para cumplir sus obligaciones en el largo plazo. Situación distinta es cuando tengo menos activos. Ejemplo, activos tengo 6 y pasivos tengo 10. O sea, tengo pocos recursos y debo mucho. O sea, por más que yo ocupe mis 6 recursos que yo tengo de activo, los utilice para pagar mi pasivo, todavía le quedo debiendo a mis proveedores o acreedores. Entonces, ese principio es el que yo utilizo también en este caso en los balances. De allí que la importancia de que mis recursos que yo pueda utilizar tienen directa relación con los montos de dinero disponibles. ¿Y de dónde van a salir los dineros disponibles? Del patrimonio. El patrimonio se inicia y se registra al momento que una empresa empieza con su actividad económica. Abre la empresa, ¿ya? Y ahí se registra el primer patrimonio. ¿Cómo yo voy incrementando el patrimonio? Con las utilidades. Por eso es importante que mi activo sea mayor, que me permita pagar mis deudas y todavía me quede disponible. Porque ese dinero disponible que yo voy a tener, si se acumula mes a mes, al final del año comercial, se va a convertir en utilidad para la empresa. Y vamos a poder decir, este año obtuve ganancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa obtuvo utilidades. Y de allí, obviamente, se genera el respectivo cálculo de impuestos, ¿ya? Se hace la red y se termina, obviamente, el año comercial como el, el año comercial normativo, digamos, y se cumple todo lo que la ley establece, ¿ya? Pero cuando una empresa re- tiene pérdidas al término del año comercial, lo que estoy haciendo es generar, se podría decir como tengo un saco roto, se podría decir, ¿ya? Porque por más que yo tenga activos y tengo pagando mis pasivos, el hecho de no tener utilidades y tener un fondo de pérdida, voy a ir cubriendo ese fondo de pérdida, pero nunca voy a llegar al nivel 0. Y aquí una empresa, para que sea productiva, la empresa a lo menos debe recuperar la plata de lo que invirtió. O sea, en este caso ni siquiera
se debe reflejar pérdida o utilidad. Debe ser, en este caso, debe darse como una cuenta saldada. Una empresa que produce y que es capaz de pagar sus costos fijos, ¿ya? Mm, está en un equilibrio, está en un punto de equilibrio, ¿ya? Está cubriendo sus propios gastos, pero no está ganando ni está perdiendo, ¿ya? Está en equilibrio. Lo óptimo es que haya, al término de un año comercial, exista el concepto o nazca el concepto de utilidades y se vea reflejado ahí. Pero lo más malo que le puede pasar a una empresa es que al término del año comercial haya una pérdida. Ahora, toda empresa arriesga de que se realice al término del año comercial tenga una pérdida en un año X. Pero la idea es que se tomen decisiones correctivas para que el siguiente año se tenga una utilidad, ¿ya? Y que esta utilidad empiece a crecer de manera paulatina, ¿ya? Cuando una empresa tiene 2 años seguidos pérdida, al tercero es mejor que no abra, porque no ha logrado darle quizás el sentido a esto, ¿ya? El sentido, digamos, de productividad. O puede tomar quizás una decisión quizás un poco más drástica, no sé, cambiar al administrador, ¿ya? Quizás tomar otras estrategias de producción que permitan repotenciar la empresa. Y de esa manera yo voy a poder quizás darle una cierta, un cierto nivel de circulación al líquido que yo tengo, ¿ya? Y a los recursos. Ahora, como norma general, toda empresa que inicia sus actividades productivas, a lo menos al quinto año se pueden obtener utilidades. ¿Por qué? Porque los emprendedores se desenvuelven en un entorno bastante quizás hostil, con bastantes deficiencias y donde el nivel de demanda de la competencia es bastante agresivo para lo que eventualmente el emprendedor esté desarrollando. Y en la medida que vaya obteniendo utilidades, obviamente esas utilidades se van a ir quizás a lo mejor no reflejando eh, de manera monetaria, porque esas utilidades se van a ir utilizando quizás en comprar otra maquinaria, quizás ampliando un poquito más el rubro, quizás contratando más personal, etcétera. Pero podemos decir que estamos flotando, digamos, y estamos cubriendo nuestras necesidades, las propias necesidades de la empresa, y el porcentaje de ganancias que yo tenga, ya lo voy, digamos, lo voy reinyectando en la misma empresa, ¿ya? Pero sí, de una u otra manera hay un equilibrio. Pero por eso les digo, las pérdidas, cuando una empresa tiene en 2 años consecutivos tiene pérdida, ya es meritorio que de una u otra manera se evalúe si realmente vale la pena seguir o mejor quizás cerrar, ¿ya? Y si se sigue, obviamente tiene que ser con una estrategia mucho más, un poco más, quizás más agresiva, ¿ya? ¿Se aclara un poco más la duda? No me recuerdo quién fue la que me hizo el comentario que estaba un poquito perdida, confundida, digamos. Sí, me quedó más claro. Ya. Entonces, por eso les digo, el principio del activo, del pasivo, del patrimonio, ¿ya? En esencia es lo que me permite, es la información que me permite rescatar o que yo puedo rescatar de un informe financiero. Son las 9:10. Entonces, vamos a... dame un segundo. ¿Hacemos el corte ahora? ¿Hacemos el corte y volvemos en un ratito más? Ok,
¿Ya? Volvemos a las 21:23. ¿Ya? Ok. ¿Ya? 10 minutos.
¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Sí, ¿Sí? Ya, ya. Entonces vamos a un poco analizar el contexto de la estructura normativa, ya, en general, que existe para los informes financieros. Eh, a ver, ¿estoy grabando? O yo me quedé... Sí, está grabando. Ahí viene alguien. Ya. Entonces, para cuando se decide ya a llevar la contabilidad de la empresa, es importante primero que el equipo de trabajo o del área de contabilidad sea un equipo preparado. ¿Qué significa eso? Debe estar a cargo de la dirección de un profesional del área que dirija los lineamientos generales de la empresa. Y esto conlleva de que tiene que ser un profesional, en este caso un contador general o un contador auditor. ¿Por qué? Porque existen normativas tributarias que deben respetarse en el, y en el caso de la contabilidad, la recolección de información y cómo se organiza y cómo se sistematiza es vital para que existan, digamos, informes financieros que sean con una información transparente y que sean, digamos, que la información sea idónea. De allí que analizar, digamos, analizar o crear la información bajo esos conceptos, primero tenemos que citar que la información debe estar trabajada o debe ser elaborada bajo las normas internacionales de contabilidad financiera, que de hecho ya en algunas clases anteriores lo trabajamos. Las normas internacionales primero generan que son generadas como su utilización como una especie de parámetro que me permita detallar la información dentro de un marco de referencia que está reconocido y obviamente está respaldado por una normativa interna, ¿ya? Chile rige la elaboración de sus estados financieros bajo esta normativa
Y de allí que el hecho de apoyarse en las NIF genera esa pauta, digamos, de trabajo, esa pauta de, digamos, de registro de la información. Ahora, además, permite que exista una interpretación transversal de la información. Eso significa que si los informes financieros por X motivo salen fuera de los límites nacionales, fuera de Chile, no reviste mayor inconveniente porque las empresas al elaborar los informes financieros bajo las normas internacionales de información financiera, son en documentos que son aceptados en el entorno económico internacional y que obviamente están respaldados por la normativa chilena. Ahora, las empresas también deben basarse en utilizar el reglamento de la Superintendencia de Valores y Seguros. De allí que existen empresas que cotizan en la bolsa y estas empresas deben hacer sus informes también basados en este reglamento que la Superintendencia establece para empresas que transen en la bolsa, ¿ya? Y de esta manera los informes y las auditorías obviamente son respaldadas y son elaboradas bajo este contexto. Cuando las empresas utilizan o dan cumplimiento a las NIF y a las normas internacionales de contabilidad, no tan solo están asegurando la transparencia en su producción o en la información, sino que existe este reconocimiento internacional en la forma de cómo entrega la información y también inclusive se puede abrir quizás una ventana hacia inversionistas extranjeros o para obtener financiamiento externo en cuanto a la actividad productiva, digamos, general. Entonces, genera bastante, digamos, dentro de de cómo se gestiona la información, existen bastantes garantías respecto a la calidad de la información como se entrega y también se reduce el margen de errores y digamos y malas interpretaciones o malas formulaciones que son significativamente importantes cuando se registra la información. Entonces, esto se tiene que tomar como un proceso, ¿ya? Y el proceso conlleva en recolectar la información de los registros financieros eh, debidamente ejecutados, ¿ya? Se compila la información y se le da, digamos, la respectiva contabilización propiamente tal, ¿ya? De allí que el informe financiero conlleva a estructurar la información sabiendo o detallando qué son los activos de la empresa, cuáles son los pasivos y corresponde en este caso al patrimonio. Esto va de la mano con la sistematización de la información. Y aquí pasamos a un ámbito totalmente, digamos, distinto, que es cómo las empresas se apoyan en diferentes software, ¿ya? Contable, que le permitan sistematizar dicha información. Y existen software que son algunos con reconocimientos internacionales, existen otros que son, digamos, de reconocimiento solamente chileno. Eh, el, el poder, digamos, decidir qué tipo de programa una empresa va a utilizar está muy relacionado con el tipo de actividad que una empresa va a realizar. Vámonos a un ejemplo práctico. Yo no puedo, teniendo quizás un local de comida, ya pensemos un restaurante, un pub, ya, poder instalarle un software de una empresa de la construcción. ¿Por qué?
porque los software son adaptados o tienen la particularidad de crearse con, digamos, con el, ¿cómo se puede decir? Con el diseño o un formato idóneo para una actividad productiva específica. De allí que con el paso de los años y últimamente se crean software para los diferentes tipos de actividades, digamos, general. De allí que existen software adaptados para los colegios, adaptados para empresas de alimentación, software para el ámbito de la construcción, software solamente de ventas cuando una empresa tiene quizás compra productos y vende productos, ejemplo como una zapatería, software para empresas de servicio, ¿ya? Etcétera. Entonces, de allí la importancia de poder instalar un software, primero que tenga la estructura de mi actividad productiva. Ahora, por otro lado, debo considerar la envergadura de alcance de información y de registro que yo poseo en mi empresa para comprar un software ya que sea idóneo al alcance de la información que yo requiero administrar. Y para esto, yo tengo que utilizar software que también estén, digamos, autorizados y, digamos, previamente, digamos, sugeridos por el Servicio de Impuestos Internos. Porque la información que yo, digamos, incorpore en un software debe estar en línea con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Hoy en día, nosotros estamos en una modalidad de contabilidad electrónica, que cada documento tributario que se emite queda registrado digamos, para el contribuyente individualizado, siendo una persona natural o una persona jurídica, queda individualizado. Entonces, de allí que si una empresa compra no sé, suministros de artículos de escritorio, la compra eh, queda, digamos, informada en la sesión del contribuyente. Y es esa información la que me va a permitir respaldar, obviamente, la compra de esos insumos de escritorio. Y lo mismo pasa cuando yo vendo, ¿ya? Toda venta tiene que hacerse con un respaldo de un documento tributario, ya sea una boleta o una factura, que son los dos únicos documentos tributarios que me respaldan una actividad, digamos, comercial, ¿ya? La guía de despacho es un documento que, si bien es tributario, que me puede servir y yo lo puedo utilizar para realizar una venta, ¿ya? O un despacho de algún producto. Después, igual tengo que vincularla, ya sea a una boleta o a una factura. Por lo general, siempre las guías de despacho las vinculamos a facturas, ¿ya? Pero la guía de despacho es un documento complementario, que después la misma guía de despacho debe tener la información de la factura y la factura debe tener la información de qué de qué número de guía de despacho se utilizó para el respectivo traslado o venta del producto. Entonces, no es que yo diga voy a comprar tal programa, ¿ya? Sino que yo tengo que también debidamente consultarlo en la página del servicio de impuestos internos, consultar si el software obviamente está debidamente autorizado por la normativa, digamos, por el país para que sea implementado, ¿ya? Y estos softwares, al comprar las licencias, obviamente también se debe generar una, digamos, una vinculación, ¿ya? Y bajo un link digamos, de identificación por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? De allí que para ello debe existir un servidor también, debe haber un, un encargado, digamos, informático, ya que también apoye todo este tema de la implementación propiamente tal.
¿ya? Del software. Entonces, de esa manera yo logro sistematizar la información. Voy a poder clasificar la información respecto a lo que se vende, lo que se compra, qué ejemplo, qué mm, recursos o cantidad de mercadería tengo en inventario, poder hacer una previsión proyectiva de eh, qué cantidades tengo disponible para quizás asumir una demanda de producción, etcétera. Entonces, todo esto va mucho más allá de quizás ingresar información. Esa información va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Y de una u otra manera definir cuáles son los recursos que tengo, cuáles son los digamos, el disponible de caja que tengo. Puedo determinar el nivel de compromisos que tiene la empresa, a quienes les debe, ¿ya? Puedo generar el detalle de cuáles son mis ingresos que voy percibiendo, cuál es el nivel de gasto que voy, en los cuales yo me voy, el nivel de gasto que voy implementando, que voy generando de acuerdo a la actividad productiva. Y puedo ir manteniendo, digamos, la administración y la gestión de la empresa con la misma información que el software me entregue. De allí que yo puedo generar preinformes. Puedo generar un preinforme de un balance, de un libro mayor, de un estado de resultado, porque la información la voy a tener disponible. Entonces, de allí también es que esta tiene que estar al día. Cuando una empresa realiza pagos a proveedores, se debe hacer la respectiva conciliación bancaria. ¿Qué significa eso? Yo tengo que los pagos que yo realice, ya sea con, no sé, transferencia, pagos en efectivo o pagos con cheque, yo tengo que ingresar al sistema y ir ingresando los respectivos pagos en los respectivos documentos que se han ido cancelando. Entonces, de esa manera yo voy a ir teniendo el nivel de deudas que haya tenido o que tenga con tercero al día. Entonces voy a poder decir, oye, hoy día ya se debe tanto, ¿ya? Y puedo también determinar eh, la cantidad, el voto de caja que tenga disponible para ver si eventualmente me va a darle los recursos para poder tomar una decisión quizás en particular. Ahora, es importante que la empresa siempre mantenga su nivel de liquidez, ¿ya? Cuando una empresa tiene un nivel de liquidez es porque está administrando de manera efectiva sus recursos y puede dar cumplimiento a obligaciones en el corto plazo. O sea, yo puedo saber si tengo plata o voy a tener disponible dinero para pagar de aquí a 90 días, ¿ya? Y eso me va a permitir tener liquidez, digamos, saber cuál es el nivel de liquidez que tengo como empresa. Voy a poder saber eh, a quién les debo, ¿ya? En qué medida estoy endeudada, si esto conlleva eh, deudas en el corto plazo o si eventualmente estuviesen proyectadas en el largo plazo. Voy a poder saber qué porcentaje de ventas tengo y el nivel de inversiones que me esté entregando el nivel de venta. O sea, perdón, el porcentaje de utilidades que me esté generando mis ventas. De allí que cuando una empresa en general vende, de una u otra manera debe ir, debe verse reflejado el nivel de utilidades que ha ido obteniendo, ¿ya? Eh, y voy a poder saber de manera proyectiva si voy a tener solvencia, ¿ya? Voy a poder saber si en el largo plazo voy a poder quizás asumir un compromiso de un crédito a, no sé, a 4 o 5 años, ¿ya? Entonces, el generar esa información me va a permitir, o sea, el registrar la información me va a permitir poder determinar
y tomar decisiones, ya sea con una información, digamos, generada de manera vertical, donde yo pueda ir comparando mes a mes, pero también la puedo ir generando de manera proyectiva, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo yo obtengo esa, digamos, esos datos? ¿Ya? Hay una herramienta que, de hecho, dentro del transcurso de la clase, y de hecho va a ser parte del término de la clase, o sea, del término del curso, hay indicadores de análisis financiero que se llaman ratios, ¿ya? Y esta información, cuando yo tengo los informes financieros, yo utilizo este instrumento, ya que son los ratios financieros, y puedo medir las diferentes, bajo datos cuantitativos, en los niveles y las probabilidades que tiene la empresa ante un criterio en específico, ¿ya? Entonces, llegado el momento, nosotros vamos a analizar esos indicadores, vamos a analizar los indicadores de gestión, vamos a poder determinar si la empresa tiene quizás una planificación adecuada, ya de acuerdo a su proyecto o a su nivel productivo, y ver en qué medida la sistematización de la información le ha ido generando beneficios respecto a la retroalimentación de la información que puede obtener, ¿ya? Ahora, eh, cuando yo analizo la, la información financiera, siempre tengo que considerar un porcentaje de riesgo, ¿ya? Yo no es porque yo tenga quizás hoy día tenga una, digamos, un porcentaje de utilidades o un porcentaje, digamos, de reserva de recursos, que voy a decir, no, si tengo los recursos, tenemos el capital, podemos trabajar. Todo proyecto conlleva un riesgo y esos riesgos muchas veces no se contemplan propiamente tal, o quizás no lo, como le dijeran, no lo materializan ya como algo visible, lo toman como, le bajan el perfil al concepto. Dicen, no, si, ¿para qué vamos a estar quizás pensando mal? ¿Por qué pensamos o por qué tenemos que pensar que no nos va a resultar? No, tenemos que pensar que nos va a resultar, pero se olvidan de que hay muchas veces factores del entorno que influyen de manera directa en mi industria. Entonces yo puedo tener los recursos, pero si una decisión quizás macroeconómica, una decisión internacional, los mercados bursátiles, eh, los indicadores quizás digamos, de la moneda internacional, que en este caso nosotros nos vemos muy, se nos acentúa mucho digamos, las variaciones que existen en el euro y en el dólar, re- son- eh, se resienten mucho en nuestra propia economía chilena. Entonces, hay que considerar el concepto, digamos, de la planificación financiera para poder tomar un proyecto, ¿ya? Y todo esto yo lo logro ya teniendo un informe financiero. ¿Alguna duda? No, profesora. ¿No? Ya. Ahora, existe un, existen recursos informáticos que apoyan y que pueden ser utilizados para poder eh, reflejar la información de una empresa, ¿ya? De manera gráfica y que permite visualizar los datos, digamos, en una plataforma que muchas veces está incorporada digamos, en los mismos software, ¿ya?
y es un recurso que en muchas empresas se está utilizando hoy en día, que es el Power BI. El Power BI eh, permite poder representar de manera gráfica los datos que la misma empresa va generando. Si lo vemos de manera, quizás de manera práctica, permite poder generar la información a través de gráficos, flujos, cuadros resúmenes, estructuras quizás de gasto, de manera mucho más, de manera mucho más dinámica, se podría decir. Entonces, de esa manera, las empresas pueden eh, visualizar esos datos y poder generar esa transformación de la información a algo mucho más dinámico, ¿ya? Y al estar complementado con los mismos software, ¿ya? No se requiere, digamos, de tiempo como quizás como adicional, porque los mismos ERP me lo van entregando, ¿ya? Y así evitamos muchas veces estar trabajando en un Excel, haciendo quizás una planilla de cálculo, haciendo, digamos, digamos, graficando bajo técnicas Smart, flujos, ¿ya? Y proyecciones que con el tiempo obviamente nos van generando quizás bastante bastante tiempo ya en la forma de cómo se elabora el respectivo informe, ¿ya? Entonces, el utilizar recursos tecnológicos y estas implementaciones informáticas y poderlas adicionar a los mismos programas contables, ¿ya? Es una herramienta bastante práctica porque genera digamos, el obtener la información de manera mucho más rápida, más, quizás más objetiva, y logrando materializar muchas veces la información de manera in situ, ¿ya? Podemos dar inclusive seguimiento a la información, o sea, si tengo un dato quizás, no sé, de un porcentaje de utilidades X, pero digo, y tenemos esto, pero ¿de dónde sale este dinero? Podemos también generar ese flujo de información, ¿ya? Entonces, por eso, la información cuando se entrega y cuando se carga a una plataforma tecnológica, la idea es que sea completa. Entonces, después, el mismo recurso informático me va a permitir como generar digamos, una información cruzada, creo que yo digo, ¿ya? Entonces, al momento de ser cruzada la información, yo voy a poder saber cuál es el origen, por dónde pasa, y poder quizás detectar desviaciones y cuellos de botella muchas veces que se nos generan en la información empresarial, ¿ya? Y todo eso conlleva el poder tomar decisiones que me van a permitir eh, generar o tomar decisiones que me conlleven a sustentar el lograr o digamos el poder aprovechar las oportunidades que en este caso el mercado me vaya entregando. Y obviamente los errores, poder disminuirlos y en la medida que se pueda, que lleguen a una probabilidad cero, que una empresa no tenga errores, ¿ya? Y eso se logra ya con el paso, digamos, del tiempo y en la medida como las empresas van incorporando metodologías de gestión y van utilizando procedimientos que conlleven a obtener estos indicadores propiamente tal. Y esta información no es tan solo que sea de una información contable, sino que yo puedo cruzar la información de un proyecto de marketing, puedo cruzar la información con eh, departamento de recursos humanos, eh, puedo proyectarlas con, no sé,
el departamento de finanzas, ya muchas veces el departamento de contabilidad está separado del departamento de finanzas, el departamento de ventas, digamos, el departamento de inventario, ya el área de inventario, digamos, y existencias de la empresa, vincularlo con el área productiva propiamente tal, poder vincularlo con el ámbito o el departamento logístico, ya sobre todo si muchas veces el área logística es externa, ¿ya? Entonces, esos informes me permiten generar una proactividad y muchas veces de ese mismo informe podemos generar, inclusive mejorar la calidad de servicio al cliente que uno le esté dando a los clientes propiamente tal, porque bajo ese mismo reporte puedo generarle, digamos, reportes simultáneos al cliente, quizás la situación, digamos, de su pedido, en qué parte está, qué servicio logístico lo lleva, en qué momento le va a llegar a él, en qué condiciones está, etcétera. Es como el modelo de gestión que tiene Mercado Libre. Cuando yo compro en Mercado Libre, ¿qué es lo que pasa? Yo primero eh, me dice que el producto está, digamos, que está comprado, que se está autorizando, digamos, se está validando, digamos, el pago. Después me dice que el pago está validado, que el producto está pendiente, digamos, de recepción en este caso, por el proveedor, ¿ya? El proveedor me dice su paquete está a punto para ser despachado en tal, no sé, en, en, en tal sector, ¿ya? En bodega X y luego va pasando por todas las fases, ¿ya? De entrada a bodega, recepción, subida al transporte, después recepción no sé, pues, de bodega matriz, recepción de bodega, digamos, complementaria o sucursal complementaria de despacho, hasta cuando me dice su producto está en, no sé, pues, está en ruta o está en despacho, digamos, a su domicilio. Entonces, hemos pasado de un simple hecho de contabilizar quizás una venta que haya tenido la empresa por ingresar la información a un informe, digamos un programa informático, ¿ya? Que vendría siendo un ERP de gestión empresarial, ¿ya? Y esa misma información, al generar información cruzada y con las respectivas utilizaciones de recursos óptimos para la actividad productiva, puedo mejorar la calidad y atención que le entregue a los clientes y el servicio, obviamente, logístico que yo pueda ir utilizando, ya sea de manera interna o externa. Entonces, todo va de la mano, ¿ya? Aquí no es que tan solo estemos trabajando un tema financiero, ¿ya? Sino que también estamos velando por mejorar una, una imagen visual y, digamos, y la imagen corporativa que la empresa está entregando hacia su hacia afuera, digamos, hacia su entorno, ¿ya? Y eso es visible primero por los proveedores que tenga, por los acreedores con los que tenga, digamos, vinculación digamos, o relación, es visualizada por el cliente propiamente tal, y eso conlleva también mejorar un poco la imagen, digamos, de la producción de la empresa en sí, ¿ya? Entonces conlleva a hacer toda una imagen, un repotenciamiento de esa imagen empresarial que tiene la empresa y que entrega hacia afuera. ¿Alguna duda, alguna consulta? No por mi parte. Ya. Primero, No, ninguna duda. ¿no? Ya. Nuestra siguiente clase es el día 1 de octubre, que es el día martes. ¿Ya? El día martes vamos a trabajar y vamos a analizar un poco en qué contexto se desenvuelven, ¿ya? Las normas internacionales de contabilidad financiera. Vamos a hablar de las NIC, de las NIF, y vamos a ver digamos, el contexto un poco más evolutivo, ¿ya? Y cómo se han ido, digamos, y qué desafíos obviamente tiene
para Chile, digamos, el adoptar, digamos, el ser parte de esa adopción, digamos, de las empresas a esta modalidad que fue implementada hace algunos años atrás y cuáles obviamente son los desafíos que hoy en día tenemos. ¿Ya? Así que en esa relación nosotros nos vamos a enfocar para el día lunes primero. ¿Ya? Con la clase de hoy, acabo de terminar el segundo módulo. Les sugiero que puedan estar entrando a plataforma, puedan hacer sus actividades, puedan hacer sus respectivas evaluaciones para que no se retrasen en el avance. ¿Ya? La idea es que puedan ir un poco de manera, ojalá de manera aleatoria al desarrollo de los contenidos con sus evaluaciones para que no llegue, obviamente, al término del curso estén eventualmente atrasados. ¿Ya? Si en el desarrollo de las evaluaciones o de las actividades ustedes tienen alguna duda, tienen la libertad de poder planteármela dentro de clase para poder responderla y poder orientarlos. ¿Ya? Así que para un poco optimizar eso, la idea es que lo puedan utilizar también como una instancia, digamos, de clarificar sus ideas. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda en particular, si les sugiero que escriban sus nombres en el chat para que queden, se les vea reflejada su asistencia para cuando la coordinadora obviamente lo revise, pueda tomarlos como presentes. ¿Ya? Así que, bueno, por eso con esto yo estaría dando por terminada la clase. Si no hay ninguna duda en particular, los dejaría en libertad de acción. Está bien, hasta luego, buenas noches. Ya, hasta luego, buenas noches, que estén Gracias, bien. profe. Nos vemos el Hasta próximo luego. martes. Buenas noches. Gracias. Descanse. Muchas gracias igualmente. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, José.